Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá. Y en esta ocasión estamos una vez más leyendo parte de este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Y en esta ocasión voy a leer un fragmento de el capítulo llamado así, El Don de la Profecía. Se encuentra en la página 258, el fragmento dice: la Biblia es la regla suprema. Interesante, la Biblia es la regla suprema. Entonces vamos para allá. Los adventistas del séptimo día apoyan plenamente el principio de la reforma, conocido como sola escritura, según el cual la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia sola es la base de todas las doctrinas. Punto y seguido. Los fundadores de la iglesia adventista, no recibieron las doctrinas a través de las visiones de Elena de White, sino que desarrollaron sus creencias fundamentales a partir de su estudio de la Biblia. Ojo, me detengo aquí. Esto es importantísimo. Quien sea que haya escrito esta parte, está diciendo de que las doctrinas fundamentales del adventismo no nacen, no se sustentan, no se argumentan en las visiones, dice, en las visiones de Elena de White. Agrego paréntesis. Las visiones de Elena de White tienen ese carácter autoritativo porque nos recuerdan a Apocalipsis. Dicen: vi un ángel, el Señor me dijo, etc. Sin embargo, el escritor aquí está diciendo que las doctrinas fundamentales de los adventistas no se sustentan, no nacen en las visiones de Elena de White. Interesante, esto es buenísimo porque en realidad nos está diciendo que las doctrinas de los adventistas no se sustentan de Elena de White. Es decir, no necesitamos Elena de White, sino que las doctrinas adventistas nacen del estudio de la Biblia. Interesante, esto es interesante. Teóricamente suena muy bonito, porque entonces la doctrina, por ejemplo, del juicio investigador, de Cristo en el santuario celestial, la doctrina de el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, la ley dominical, el sábado como el sello de Dios, todas estas cosas se sostienen realmente gracias a los escritos de Elena de White. Vamos a continuar leyendo y se van a dar cuenta por qué. Voy a repetir donde dice: los fundadores de la iglesia no recibieron las doctrinas a través de las visiones de Elena de White, sino que desarrollaron sus creencias fundamentales a partir de su estudio de la Biblia. Punto y seguido. El papel más importante que desempeñó Elena de White durante el desarrollo de las posiciones doctrinales de los pioneros fue guiarlos en la comprensión de la Biblia y confirmar las conclusiones a las cuales ellos llegaban en su estudio de la palabra de Dios. Es decir, que de acuerdo a lo que dice este redactor o escritor, Elena de White lo que sirve es como una guía hermenéutica para ayudarlos a ver lo que la Biblia dice. Es decir, que los escritos de Elena de White son un filtro interpretativo. Pero esto incluso ya va en contra de lo que acaba de decir al principio, de la sola escritura. Porque si realmente es sola escritura, no necesitamos a Elena de White ni a ningún otro libro que sea extra bíblico. ¿Sí? No. La sola escritura es solo Biblia. Pero al final, o sea, al principio empieza diciendo que ellos, como adventistas, se adhieren al principio de la reforma de sola escritura. Pero termina diciendo en el párrafo que ellos también necesitan del filtro interpretativo de Elena de White para poder sustentar ciertas doctrinas que aparentemente solo son bíblicas. Es decir, que en teoría nos dicen los adventistas, o sea, los adventistas que escribieron esto, que ellos solo argumentan sus doctrinas en la Biblia, teóricamente hablando. Ahora, quiero añadir un video de un extracto de la predicación del pastor Esteban Bor respecto al sábado, y él hace toda una estructura sistemática acerca del sábado. Pero es interesante
ustedes se van a dar cuenta de esto. Que empieza a mencionar a Ellen de White como si estuviera mencionando pasajes bíblicos para poder sustentar lo que él está diciendo. Todo su argumento se sostiene en Elena de White. Eso no es sola escritura. Pero se lo dejo a su consideración, mis amados y amigos mortales favoritos. Estemos pendientes. Recuerden que estamos en una miniserie analizando ciertos pasajes de nuestros hermanos sabatistas. Estudio de esta noche. Lo primero que quiero hacer es leer algunas citas de esta misma autora, Elena White, que tenía una profunda percepción teológica. Es decir, nosotros creemos que fue inspirada por Dios porque tenía una profunda comprensión de la Sagrada Escritura. Saben, yo he leído decenas de libros sobre el sábado, muchísimos libros. He escuchado sermones de los mejores predicadores del mundo sobre el sábado. Pero ella es la única autora a quien le he hallado lo que voy a compartir con ustedes ahora. Nadie más vio este punto que voy a compartir con ustedes, por lo menos hasta donde yo sepa. La primera cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen bien lo que ella dice. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Captaron eso? ¿Cuándo fue que Dios lo santificó? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? ¿Cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Según la autora, ese primer sábado Dios lo apartó para el hombre cuando el día terminó. No cuando el día comenzó. Dios no le dijo a Adán cuando estaba comenzando el sábado: ahora mira, este sábado es santo, guárdalo tú. No. El día pasó, Dios reposó, y cuando el día terminó es que Dios santificó el séptimo día sábado y lo apartó como día de reposo. Otra cita en el libro El deseado de todas gentes. Todos deben leer también este libro, El deseado de todas las gentes. Es una obra biográfica en cuanto a Jesús, una obra magistral. Y dice la misma autora allí en El deseado de todas las gentes, página 248, lo siguiente: por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el séptimo día y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Ahora escuchen bien. Por haber reposado en el sábado, dice ella, porque reposó en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, lo bendijo y lo santificó porque en ese día había ¿qué? Había reposado. Y luego noten cuándo fue que Dios le dio el sábado a Adán. Sigue diciendo la cita, y me empiezo otra vez en el comienzo. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo lo dio Dios a Adán como día de descanso? ¿Cuando el día estaba comenzando o después que el día terminó? Según esta cita, fue cuando el día terminó que Dios le dio el sábado a Adán. Sigue diciendo, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. En el libro devocional Mi vida hoy, página 259, la misma autora está hablando del día del Señor que se menciona en Apocalipsis 1:10. Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ella va a explicar cuál día es este. Muchos cristianos creen que es el domingo, pero fíjense lo que dice la autora. El día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó, ahora escuchen bien, por haber descansado en él. Noten nuevamente, bendijo y santificó el sábado porque en el sábado había ¿qué? En el sábado había descansado. Es decir, quiero que recuerden, por ahora estamos presentando varias cosas. Cuando lleguemos al final del tema vamos a juntar todo lo que hemos estudiado. En primer lugar, el reposo de Dios fue un reposo donde Él se deleitó por su obra de creación,
con los ángeles y con los seres que no han pecado en otros mundos. En segundo lugar, el sábado no le fue dado al hombre cuando el sábado comenzó, sino cuando Dios reposó todo el día. Cuando el día terminó, es que Dios lo santificó y lo bendijo y lo apartó y se lo entregó al hombre. Es decir, ese primer sábado no era para el hombre. Ese primer sábado era el sábado de Dios, porque Dios fue el que reposó en el séptimo día sábado. Es decir, la primera semana de este mundo en realidad es la semana de Dios, porque Dios trabaja 6 y es Dios el que reposa el séptimo. Y vamos a encontrar que después que Dios hace la primera semana, entonces es que le entrega la semana al hombre, y entonces el hombre debe trabajar 6 y debe entonces también reposar el séptimo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que el séptimo día no tuvo tarde y mañana? Por lo menos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Le voy a explicar por qué razón. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3, se nos dice claramente que Dios terminó sus obras de creación el sexto día de la semana de la creación y reposó el séptimo día, y Dios no ha vuelto a crear después de eso. Es decir, que el reposo de Dios aún continúa hoy. El séptimo día no ha terminado para Dios, podríamos decir. Recuerden que esa primera semana es la semana de Dios. Dios trabaja 6, Dios reposa el séptimo. El reposo de Dios en el séptimo día nunca ha concluido, nunca ha terminado, porque Dios aún sigue reposando de su obra de creación. Es decir, Dios no ha vuelto a crear. Y por esa razón Dios todavía está reposando de su obra de creación. Permítame leerles 2 o 3 citas de la misma autora donde ella captó este punto extraordinario que encontramos en Hebreos 4 y el versículo 3. En una cita que encontramos en un manuscrito 4 de 1882, ella escribió mayormente en el siglo XIX, dice lo siguiente: aunque Dios ha cesado su obra de crear, ¿captaron eso? Aunque Dios ha cesado su obra de ¿qué? De crear, es decir, Dios no ha creado más, es decir, Dios todavía está ¿qué? Dios todavía está descansando. El séptimo día para Dios no ha terminado porque no ha vuelto a crear. Ahora, no significa por eso que el séptimo día no termina para nosotros. Vamos a ver en un momento. Aunque Dios ha cesado su obra de crear, está siempre activo, sustentando y usando para su servicio las cosas que ha creado. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero Dios sí sustenta lo que ha creado. Otra cita en una revista que se publicaba en el siglo XIX, se llamaba Signs of the Times, Señales de los Tiempos, la fecha marzo 20 de 1884, la misma autora dice esto: Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, la página 107, encontramos esta cita significativa en cuanto al reposo de Dios. Dice allí: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. ¿Ha vuelto a crear Dios después que creó este mundo? ¿Con respecto a este mundo? No. Es decir, Dios todavía está ¿qué? Todavía está reposando. Es decir, el séptimo día para Dios nunca terminó. No significa que para el hombre no, pero para Dios no ha terminado porque Dios no ha vuelto a crear. Sigue diciendo: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Y luego ella va a dar la base bíblica. Dice: pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero ahora ella dice: pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar las obras de su creación. Es decir, Dios no ha vuelto a crear,
en este mundo nada, pero sí sustenta lo que Él ha creado. Ahora algunas personas sacan ese versículo de Juan 5:17, a donde Jesús dice, mi Padre hasta ahora obro y yo obro. Y dicen, ve que Dios sí está obrando. Pero si ustedes miran el contexto de Juan 5:17, van a encontrar que Jesús no está diciendo que su Padre está haciendo obras de creación y Él está haciendo obras de creación, sino que en realidad estas son obras de redención y de restauración. Porque en los primeros versículos de Juan el capítulo 5, Jesús ha sanado las piernas de un paralítico. No ha creado un paralítico, sino que le ha sanado las piernas. Es decir, está sustentando, está regenerando, pero no es una nueva creación. Es decir, que para Dios el séptimo día no ha concluido porque Dios todavía está reposando. Es decir, cuando terminó el séptimo día, Dios echó un paso atrás y se metió otra vez a la eternidad. Y como no ha creado más, está reposando en la eternidad. Pero luego Dios entonces tomó esa semana, incluyendo el séptimo día, que sí tuvo tarde y mañana para el hombre, no para Dios. Y entonces Dios tomó la semana y le dijo al hombre, mira, toma la semana, ahora es para ti, porque yo no necesito una semana, porque yo habito en la eternidad. Fíjense lo que dice, muy interesante esto, en el libro Patriarcas y Profetas, página 102. Así como el sábado, escuchen bien, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada la semana y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Fíjense que la semana nos ha sido transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Sigue diciendo, Dios mismo midió la primera semana. En inglés la expresión es measured off. Es decir, Dios demarcó, sería una mejor traducción. Dios demarcó la primera semana, ahora escuchen bien, como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Saben que un científico creacionista muy famoso, que se llama Henry Morris, concuerda con la idea que acabo de leer del libro Patriarcas y Profetas. En su libro Creacionismo Bíblico, Biblical Creationism, página 62, dice este autor, este científico, el Señor mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo, marcando así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Fíjense que dice, usa la palabra patrón, marcando así un patrón permanente para beneficio de la humanidad. Por eso es que Jesús dice, el sábado fue hecho ¿para quién? El sábado fue hecho para el hombre. Y claro, los primeros 6 días también. Es decir, la semana fue hecha por Dios. La primera semana es la semana de Dios, porque Dios trabaja 6 y luego Dios reposa el séptimo, luego Dios se sale del tiempo y regresa a su eternidad. Y entonces toma la semana y le dice al hombre, mira, esta semana la hice para ti. Ahora tú trabajas 6